Sí, totalmente. Ahora, estábamos hablando de las palabras que acaba diciendo ya en el 2019, a la salida del 2018, que decíamos, ¿qué tanto podría llegar a pesar? Porque dice, no quería decirlo, pero sí, porque no lo disfruté, no fui feliz, no tuve los minutos que yo peleé para estar ahí. Era un sueño que quería cumplir. El vestidor de Chivas es puro mexicano y al final te digo, no es el mejor vestidor. Hay muchos egos también. Eso acaba diciendo. Entonces, Ricardo, Rafa, ¿qué decir ustedes de esta situación y qué tanto puede pesar en este regreso a la institución? ¿O puede ser ahora voy a venir a cumplir y un tema de un ego, pero de manera positiva, el demostrar que hoy está en el momento? A ver, yo sigo insistiendo, el titular tiene que ser y va a ser la Hormiga. Y por el bien del fútbol mexicano, qué bueno que finalmente tenemos un campeón de goleo, ¿no? Nacido en México, que tiene oportunidad de sumarse a la selección mexicana de fútbol de cara a una Copa del Mundo. La competencia de Ángel Sepúlveda le viene de maravilla a la Hormiga y vamos viendo. Yo espero, francamente lo digo, Rafa, espero continuidad por parte de la Hormiga y me encantaría ver, no porque traiga algo contra el Cuate, que le vaya muy bien también en Chivas, pero que la Hormiga no deje de ser lo que nos demostró en este torneo pensando en el Mundial. Difícilmente va a dejar de serlo, porque te das cuenta en el comportamiento dentro de la cancha, en la aceptación de los compañeros, en lo respetuoso que es, lo bien llevado que ha sido por parte de su padre. Entonces lo ves que es un tipo centrado, ubicado, y ojo, no tuvo más goles en los torneos porque falló jugadas de gol muy claras, que eso le pasa a todos los 9. Sobre todo al principio, ¿no? Ahora, para ver el tema, Hormiga, el Cuate, también hay que ver qué piensa Milito. Ve tú a saber cuál va a ser el diseño de Milito, porque si algo ha demostrado Milito es una capacidad para diseñar su esquema y hacer funcionar un equipo que sinceramente pues no había funcionado antes. Funcionó medianamente, claro, viste mucho llegar a una final. Pero para mí jugó mejor fútbol este equipo de Milito, estas Chivas de Milito, que el de Paunovic. No, aparte también cómo queda fuera. O sea, realmente fue una eliminatoria en esta liguilla donde tenía y todo justo, para avanzar. fue mejor que no dependiera solamente de un cobro de penal, que ahora todos recuerdan la falla de Chicharito, porque tuvo para resolver la eliminatoria, incluso hasta en la ida, con una buena ventaja por el partido que jugó Guadalajara en casa. Entonces creo que eso da para la afición de Guadalajara por lo menos el optimismo de saber que este equipo con Milito está empezando a dar estos pasos que la gente, que el propio club, la directiva espera para acercarse al objetivo. Ahora, no olvidar que el siguiente torneo, con el aumento que habrá de plazas de no nacidos en México, pues obviamente que eso reduce las posibilidades para Guadalajara, porque no es lo mismo competir con solo mexicanos contra equipos que van a estar plagados de extranjeros, y hay que ver también cuántos jugadores de selección van de Chivas. Entonces creo que sí es una buena opción, están preparándose justamente para lo que pueda venir en la liguilla. Ahí habría que ver qué tanto las convocatorias, claro, se reconoce al jugador, pero lastiman a la institución. Sí. No, totalmente. Y vamos a ver cómo está la competencia interna. Acuérdense que el Oso González ya estaba descartado. Sí. Y bueno, indiscutible. Acaban de renovarlo hasta el 80. Y lo recuperó Milito. Pero es que justamente resurgió dentro de la idea de juego de Milito y acabó potencializando qué es lo que se le acaba aplaudiendo a un director técnico. A ver, para poder analizar también todas las demás posiciones, nada más para irnos con los refuerzos de Chivas, les quiero preguntar, ¿es Chivas el equipo donde justamente Sepúlveda podría tener estos reflectores, entendiendo que se viene el año mundialista? Es que ya lo tenía en Cruz Azul, el tema es que no lo ponían a jugar. Bueno, pero Ok, puede ser pero lo entendiendo mismo la acá. competencia y todo, ¿puede? Es que puede ser lo mismo. O sea, vamos viendo, que no se nos olvide, estamos desdeñando demasiado y Ricardo Marín también llega, ¿eh? Digo, yo entiendo que tiene... pero bueno, Ricardo... pero también va a pelear, o sea, él también va a buscar un sitio y que no se nos olvide, el Cuate tiene 35 años, ¿eh? Tampoco es un jovencito. O sea, Marín llegó en un momento bien crítico a Chivas. Pero se te hace que y tiene venía las de ser condiciones, goleador Rafa. con el Celaya. Con el Celaya. Fue el líder de goleo. No es un jugador espectacular, pero vaya, sí es un jugador dependiente, como todos los delanteros centros, del funcionamiento del equipo. A ver, es la tercera opción, ¿no? Ahora lo que necesita Guadalajara es tener un plantel amplio de opciones. En el caso de Ricardo Marín va a ser un jugador complementario y Sepúlveda sí tendrá un rol, yo creo que no protagonista, porque el foco del ataque seguirá siendo la Hormiga González, pero lo que ya decíamos, Sepúlveda es un jugador que se adapta a las necesidades del equipo, y si Milton le dice, oye, necesito que llegues desde banda, lo va a hacer Sepúlveda. Creo que eso sí puede beneficiar a Chivas porque te amplía
las opciones. Y obviamente para Milito es, yo quiero jugadores que me solucionen. No quiero una estrella que no puedo utilizar porque está lesionado, porque está más distraído en otros asuntos. Quiero un jugador que cuando lo meta a la cancha se va a partir y eso te puede dar sepulveda porque además tiene la idea del sacrificio, de llegar por banda, de desbordar. Y si está en el área, tiene la capacidad también de anotar. Ahora, Así jugó en Querétaro, ¿eh? Claro, en Morelia. Estaba la con Memo Pantera en Necaxa. Zúñiga. es plurifuncional. Jugó mucho más cargado al sector izquierdo que de centro delantero y con una buena cuota de goles. Que está muy bien, entendiendo lo que estaba diciendo Raúl, de que Kate Cowell ya no va a estar y normalmente por donde acababa destacando, aunque lo acababan utilizando como centro delantero de repente, que creo que lo acababan exponiendo, aunque llegó a tener por ahí gol, es realmente por la banda izquierda. Entonces ahora vuelves a tener a alguien que te está ayudando. El tema es, con el tema de las rotaciones, las convocatorias, el tener a dos dentro de cada una de las posiciones importantes, que creo que Chivas no lo estaba teniendo. Bueno, ahora se va también al Almozo, ¿no? Y también me parece que el Guti no entran más en planes. Sí. Yo entiendo lo que está buscando la directiva, ¿no? Méndez citaba ahorita el tema del compromiso, o sea, no quieres jugadores que cuesten mucho y que no terminen rindiendo. Y me parece que la limpia, cuando menos de cara al torneo que llega, pues me parece que va en ese sentido. O sea, a ver, yo siempre consideré, por ejemplo, a Alan Mozo un muy buen jugador en su posición. Le están dando las gracias porque ha venido a la baja. Es ¿Pero una qué realidad. pasa con Chivas entonces? Porque muchos resulta que acaban brillando en otros equipos. Por ejemplo, la otra vez estábamos hablando de que Alexis Vega le ha venido muy bien Toluca, pero fue a la baja en el equipo de Chivas y así nos podemos ir con varios. A ver, por ejemplo, otra cosa sería hablar de Cendejas, que no lo estaban utilizando dentro de la posición donde realmente podía destacar, pero muchos han venido a la baja y lo acabas de decir. Mozo, ¿qué pasa con Chivas con esta cuestión? ¿Es el cuerpo técnico? ¿Es la directiva? ¿Es el sistema de juego con el que viene cada uno de los cuerpos técnicos? ¿Qué pasa? Yo digo que es el peso de la playera. Y el jugador también. Claro, porque Mozo siempre fue impetuoso, etcétera, pero un poco acelerado. Sí. Indisciplinado. En la cancha y Desordenado, algunos, tal vez. Claro. algunos experiencias Bueno, pero- Algunas oye, pero- experiencias que lo fuera. marcaron. Pero dentro de la cancha es un jugador, poco le puede reclamar porque siempre tiene entrega, Claro, siempre tiene mucho punto disposición, honor. pero es demasiado acelerado. O sea, el jugador tiene que saber manejar los tiempos un poco. Todo lo contrario al que sí tiene los tiempos, pero no tiene esa dinámica que se requiere, que es el Guti. Claro. El Guti, la verdad, condiciones técnicas tiene todas. Y en pista, pero- Lo que pasa es que sigue siendo un jugador trotón. Claro. Si tú quieres un equipo pretenso, la exigencia del fútbol actual Equipo dinámico. de Chivas es un equipo dinámico, pues la verdad ahí se queda corto el Guti. Por Sí, eso, por eso, bueno, las- también la lesión lo apartó, porque Guti tenía un rol, ¿no? Jerárquico en Guadalajara como uno de los capitanes, pero vino la lesión y ahí sí perdió ese puesto Estoy de como acuerdo. ¿Para titular. ti es eso o es alguna de las otras cuestiones? Porque es que en verdad van muchos que acaban brillando y de repente otra Mira, vez yo está la afición. sinceramente- Regrésenlos y pues Mira, ¿no? sinceramente Pero con ¿cómo, Guti, cómo vino de Europa? claro. o sea, Para mí mi en Europa expectativa se con quedó él, corto. Claro, por eso se regresó Los a México. jugadores, claro, le Por eso regresó faltaba a México. cambio de ritmo. Por supuesto, se veía no puede lento. ser trotón. Se veía lento. Bueno, Los partidos se veía lento. esa es pero desde que jugó en Pachuca. Y pasa, Rafa, que el cuando- mejor prospecto de Pachuca era Pizarro y el Guti. Pero eso es Los desde que la, mejor final, desde la funcionan. final contra Rayados, porque a Sí, partir claro. de ahí ha venido a la baja y de hecho son de esos jugadores bueno, que la cuando, lesión. cuando regresan a México yo esperaba otro nivel de... Claro. Es cierto, estaba en la Eredivisie, pero finalmente sigue siendo Europa y realmente yo no vi que marcara diferencia cuando regresó a México y luego para colmo viene la lesión que le impidió tener esa continuidad en la última etapa con Guadalajara, pero me parece que es un jugador rescatable por lo que le costó al club y yo creo que sí va a continuar, no creo que sea descarte. Me siguen sin contestar. ¿Qué pasa con Chivas? ¿Qué sucede? Que muchos jugadores se acaban yendo a otros equipos y resulta que después es, no, ¿por qué se fue? Regresen. A ver, el Chino Huerta también es otro de los que se agrega a la lista. Es que en verdad, y también Ricardo Marín. Es que es diferente jugar en Chivas, igual que América. Sí son camisetas que pesan. Es una Y exigencia enorme. el entorno muchas veces marea al jugador porque tiene los reflectores. No, y la presión. No, y Digo, cada- no tiene Chivas ni siquiera lo y cada necesita, caso no es tiene una particular. televisora detrás para estar promoviendo el equipo. Pero ya por
naturaleza. Chivas es el equipo más popular del fútbol Sí, mexicano. y cada caso es particular. O sea, Ahora, tenemos que analizar caso por caso qué pasó con estos jugadores, porque, por ejemplo, Cardoso, platicando alguna vez con él, las condiciones de Cendejas eran otras, las que veían en Guadalajara, y era un jugador totalmente distinto al que explotaron, por ejemplo, en Necaxa, que ese Pero fue el no era la momento posición donde en donde jugaba. realmente él irrumpió. Sí, porque también su momento era otro. O sea, no es el mismo Cendejas, el jovencito, el Chino Huerta, el que tú ya ves como un jugador pues consumado, con cierto cartel, es totalmente diferente. En ese momento había otros jugadores con más jerarquía, con mayor talento, que llevaban, digamos que en la fila, prioridad sobre estos jugadores, ¿no? Y tienen buen ojo justamente Cardoso de que los tuvo ahí, pero son de estas cosas que se dan en el fútbol, Rafa, donde hay jugadores que en algunos equipos no funcionan, insisto, por falta de oportunidades del entrenador, por competencia, porque no lo saben explotar en las condiciones donde mejor juegan. Entonces, no es que sea un fenómeno por Guadalajara, creo que son otros factores. No, yo estoy de acuerdo, pero no es lo mismo, créanme, no es lo mismo jugar con la playera del Morelia O la del playa- Toluca, aún cuando acaba de ser campeón, del Tolu- ¿no? O sea, no en es tanto de las general, Chivas. yo digo que sí se cuece aparte la playera de América y de Chivas, Sí, el entorno en es ese distinto. sentido. Sí, Ahora, eso se puede si entender. lo encausas como debe de ser, ahí está el Piojo. Sí. ¿Te acuerdas del Piojo Necaxa? Sí. Muy Buen bueno, jugador, muy destacaba. bueno, sí. Y jugaba una posición totalmente diferente a la que ha cumplido con Chivas. Y con Chivas aprovechó sus condiciones, etcétera, y, Detonado. y agarrar cierto liderazgo. Se Sí, que ha equivoca sido con muy aquel inconsistente, palomazo ¿no? que fue Sí. como una lo de la paloma, ¿te Ah, acuerdas? claro, sí, Que lo conferencia critican de prensa, durísimo. sí, Pero sí, fue sí. una acción ahí un poquito irrespetuosa, lo que sea, pero no Pero que pasa no nada. corresponde al perfil de Futbolísticamente, jugador que se quiere otro que te digo que ha demostrado que Que ahí sí están las tiene bajas, esa ¿eh? personalidad es el Oso González. No, el Oso González, Acuérdate muy que bien. el Oso estaba en Chivas y se fue de Chivas. No. Sí. Hoy es un. El Oso Debido a la estuvo en América. América Ahora, y estuvo en ya estuvo en Necaxa. Necaxa. Y regresó a Chivas, no era indiscutible y con Milito se ha vuelto indiscutible. Sí, que es el juego que te da la garra, Claro. el equilibrio y obviamente que la generación de juego, la creación pasa por jugadores con Se mejor pie, ¿no? reparte. Pero obviamente que la aportación del Oso se necesita, es el la sacrificio, es el recuperación, equilibrio. el Ricardo. equilibrio. Perdón, Brian Gutiérrez también llega al rebaño sagrado. Sí, sí, este sí. chico, Sí, de la MLS. este chico viene del Chicago Fire. Entonces hablábamos de que hoy Milito lo que pretende, lo que busca es mucha dinámica, Claro. ¿no? Y este es un chamaco que, bueno, fue Que las de sobra. estadísticas lo respaldan. Ahí estamos viendo, bajas confirmadas, ya acaba siendo la del Chicharito, que ya lo sabíamos, y lo de Kate Cowell, que se va a Estados Unidos. Los rumores dicen que también se va a Brizuela, que ya tenemos mucho que vemos que son pocos minutos los que está teniendo, el Guti Gutiérrez que lo estaban mencionando, Alan Pulido, lo que estábamos hablando de que cuestiones extracancha, y Alan Mozo. ¿Qué tanto acaban pesando en general? De las que ya habían mencionado, los otros como por ejemplo un Brizuela, que no sé si como el Chapito podría llegar a lo mejor como parte de la institución, por ese tema de que está muy asociado a este escudo. No, lo de Brizuela es un profesional, lo ha demostrado siempre. El que le cambió un poco la posición, se van a acordar, fue Tomás Boy, del Atlas. Ah, claro. Bueno, ahí con Omar Bravo fue... Muy bien, espectacular, muy claro. bien. Y luego fue un poquito manoseado en ese sentido, igual que el Chapito Sánchez, que los hacen laterales, sin ser laterales, pero siempre con la disposición de cumplir. O sea, Brizuela nunca lo has visto metido en un escándalo, No. una declaración en contra del técnico, en desacuerdo o hablando de la institución mal. Siempre ha sido respetuoso y dentro de lo que ha sido su trayectoria, cumplidor. No quiero decir un jugador muy destacado. Hubo una que época en donde parecía que iba a ser pintaba muy para destacado. figura, Es que ¿cómo lo que no? pagó, No, el Atlas. lo que pagó Chivas supuesto. por él en Toluca fue en su momento una gran contratación Sí. millonaria para el Guadalajara. Y yo coincido contigo, Rafa, que incluso hasta por momentos yo sentí que fueron injustos con Brizuela porque Claro. siempre cumplió, o sea, siempre cumplió en un rol como titular, entrando de suplente, jugando como extremo, como volante, siempre cumplió, incluso Lateral. hasta como lateral también cumplió. Y de pronto veías el siguiente torneo, traían otro jugador y no le daban continuidad a Brizuela. Por eso creo que los minutos que le dieron fue un jugador muy valioso y para mí cumplió. Si no le dieron más es porque no lo dejaron. Ahí me parece que Para irnos- la directiva debería de darle todo el apoyo, pero todo,
para que pueda continuar su carrera a lo mejor un par de temporadas más Cuando en menos, otro sitio. Sobre todo que son torneos cortos. Para irnos ahora ya con América, les quiero preguntar, para cerrar el tema con Chivas, si tuvieran carta de Santa Claus de lo que ustedes están analizando con este rebaño sagrado, ¿qué posición acaban reforzando más allá de lo que ya sabemos jugadores que se están incorporando? Ricardo, solo nombres. Pues yo creo, ¿solo nombres Sí. o posiciones? Bueno, como posición, sí, posición, Yo nombres. creo que la defensa central, ¿estamos hablando todavía de Chivas? Sí, o ya sí, sí, cambiamos? Chivas, Porque es ya que vi para América ya. irnos a América. No, yo creo que la defensa central, ¿no? Está en la situación. Defensa central, ok, por lo de Sí, la Campillo defensa sobre central, todo, Por lo de ¿no? Campillo que va a tardar en regresar. Ok, Raúl. Yo pediría más y mejores cobradores de penales. Ok. Ándale, Méndez. Ay, Chivas. la llaga Porque herida. realmente alcanzó un muy buen rendimiento, el equipo estaba enrachadísimo y son esos detalles donde a veces para definir los partidos tan cerrados necesitas especialistas, ¿no? En el tiro libre, en los penales. Creo que ahí Guadalajara necesita consumar algún jugador como especialista, sobre todo para los Que penales. tenía Muy Alexis, bien. ¿no? Antes. Pero, Sí, pero creo que el exacto. plantel ya lo tiene, ¿eh? O sea, Ok. el plantel creo que ya lo tiene, el entrenador ya lo tiene. Rafa, posición. No, yo coincido el central, pero yo también no sé hasta qué punto pueda responder el suplente de Rangel. Muy bien. ¿Ah?